Hola amigos de los canales ASO Digital Content, Perlas Cristianas y Honor Ediciones. Hoy traemos aquí un comentario que, pues recientemente hemos tenido oportunidad de conocer. Y es que en una conferencia de prensa, el Papa Francisco ha hecho una equivalencia en la que, preguntado sobre la cuestión política en Estados Unidos, él ha contestado a esa pregunta. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era: ¿cuál de los dos candidatos es de su preferencia? ¿Cuál de los dos candidatos? Y el Papa Francisco ha contestado diciendo que Trump es bueno porque defiende la vida, pero va en contra de la migración. Y de tal forma que dice el sitio LifeSite News: el Papa Francisco ha intervenido en la carrera presidencial de Estados Unidos al afirmar que no sabe si Donald Trump o Kamala Harris es el peor candidato porque oponerse a la migración y apoyar el aborto son ambos antivida. Enviar a los migrantes lejos, no darles la capacidad de trabajar, no darles la bienvenida, es un pecado. Es serio, dijo el Papa Francisco. Bueno, pues esa es la afirmación que tenemos y les vamos a ir pasando el artículo para que ustedes puedan, de alguna forma, si desean, parar el artículo y leerlo en un momento. ¿Qué es más moral, una u otra? Lo que estaba muy claro es que los dos candidatos, como todos los políticos, ya han decidido que no hay moralidad ni legalidad que se resista. Me explico. La legalidad la crean los parlamentos. Por lo tanto, si el Parlamento siempre tiene la capacidad de crear legalidad, es una cuestión simple y llanamente de votos posibles dentro de ese Parlamento. Podrán decidir que los burros vuelan porque el Parlamento lo ha decidido. Y como esa afirmación nadie la podemos negar, porque aquí en España tenemos un ejemplo permanente. El Parlamento, con una minoría simple, está decidiendo por encima de otros votantes que no están de acuerdo con lo que esa minoría simple está decidiendo. Esa es la democracia. Pero como el hecho legal ha dejado de tener un establecimiento moral, los católicos ya no podemos hablar de legalidad como un hecho moral, sino que tenemos que apartarnos de la legalidad y quedarnos con el hecho moral. Moralmente, el aborto, frente a decidir una causa pro vida, es muy diferente. Porque en un caso es todo positivo y en otro caso es en parte muy negativo, porque cercenas una vida. Y ahí está quizás el elemento fundamental del hecho. El estar por la vida es algo que da vida. Y el ejecutar, matar, asesinar, todos esos términos moralmente nunca han estado bien dispuestos, ni bien vistos. Legalmente, pero moralmente tampoco. Por lo tanto, Harris y Trump aquí no están en el mismo bando. Pero vamos con la migración. La migración, tal y como la estamos viviendo actualmente, es una oleada de personas que, traspasando las fronteras de forma ilegal, llegan a un país. Esa es la cuestión. Es decir, no estamos hablando de la migración, de la inmigración legal. No estamos hablando de las personas que honestamente piden un visado, se les concede y residen en un país. Porque nadie en su sano juicio hablaría de que eso es algo pernicioso para un país. Es más, ejemplos abundantes hay de que para obtener una visa en países anglosajones, que siempre ha sido muy difícil, Canadá, Australia, Estados Unidos, pues el hecho de pedir una visa en unas condiciones te era muy favorable. Si no tenías esas condiciones, te era muy desfavorable. Porque cada país tiene la capacidad de decidir quién puede traspasar la frontera y en qué condiciones puedes residir en ese país. Es un hecho legal. Pero la migración que se está generando actualmente no es una migración legal, es una migración ilegal. Quiere decir que se traspasa
una frontera sin tener autorización para que uno pueda estar ni residiendo ni trabajando en ese país. Pero ¿son los estados, tienen el derecho los estados de decidir quién traspasa la frontera o no? Pues según Papa Francisco, no tienes ese derecho, porque debes aceptar que la migración masiva sea algo constante, permanente, aceptado y ya irreversible. Pero vamos a casos concretos. Usted y yo tenemos un domicilio. Usted tiene una puerta y una llave. Y yo tengo una puerta y una llave. Yo cierro mi casa. ¿Entra cualquiera en mi casa? No. ¿Entra cualquiera en su casa? No. Vamos al bloque. Abajo, en la puerta de entrada de la calle, hay una puerta. Los vecinos tenemos una llave. ¿Entra cualquiera en el bloque? No. Vamos al Vaticano. ¿Y entras al Vaticano? Sí, libremente. Pero hay unas normas, hay un orden. Es más, el que les habla les puede asegurar, y ahí pues el hecho lo escribí en la página de Honor Ediciones hace años, en el año 2016, cuando asistimos mi familia a la beatificación de Madre Teresa de Calcuta, pues un hecho lamentable dentro de la Plaza de San Pedro. Les relataré brevemente. Estábamos encerrados como pollitos, todos los que asistíamos, en una especie de cuartos de madera. Cuartos de madera como los que ponen en San Fermín, para evitar que la gente se moviera libremente y que quedaran unos espacios de seguridad. Muy bien. Pero cuando terminó la Eucaristía y cuando terminó la misa, la celebración, nos encerraron. Nos encerraron de tal forma que era imposible salir de ahí. Un calor infernal. Dirán ustedes, pues no haber ido. Tienen razón. Pero allí no termina el tema. Intentamos con mi hija salir de allí porque estaba sufriendo un golpe de calor y fue imposible. La seguridad del Vaticano nos hizo volver otra vez a la jaula. Había un orden. Nosotros, yo personalmente, discutí con el policía. El policía me miró muy mal. No me entendió, a pesar de que me entendía. Volvimos otra vez a la jaula para evitar problemas. Porque ya se sabe que el orden, si te lo quieres saltar, te trae problemas. Terminó el hecho, nos fuimos y cuando nos íbamos, como habíamos sufrido semejante golpe de calor, no solamente mi hija, sino más personas, había una señora en el suelo que tuvieron que asistir levantando los pies porque estaba con un golpe de calor. Ante el hecho, ya furioso por mi parte, hice unas fotografías de ver cómo en ese momento pues se estaba manifestando la mala organización y el orden establecido que perjudicaba a las personas. Hice la foto. Vino un gorila, porque no se le puede determinar de otra forma, un señor de 1,90 con 200 kilos, calborota y con muy mala cara, me cogió mi cámara, no me preguntó nada, cogió mi cámara y directamente me borró todas las fotos. Había un orden. Y el gorila pensaba que tenía derecho a hacer lo que hizo. ¿Quién le iba a decir que no? La legalidad, yo con mi 1,70 m, no, utilizó la fuerza y el orden. El Vaticano. Fronteras, migración, todos para adentro, de forma ilegal. Vamos a continuar. Pero uno sale de la Iglesia Católica. Unas monjas deciden que ya no continúan en la Iglesia Católica. Las monjas de Belorado. ¿Qué les ha sucedido? Pues que el obispo de turno ha decidido que, como ya no sois Iglesia Católica, vuestras propiedades, vuestras cuentas bancarias, vuestras, porque dependen del Vaticano, según dicen legalmente, no lo sé, pero la cuestión es que ha decidido el obispo, porque tenía potestad legal, parece ser, a quitar todos los elementos legales desde el punto de vista de las cuentas bancarias
y de las propiedades de las monjas. Es decir, que ha utilizado la legalidad. El obispado depende del Vaticano. Por lo tanto, el Papa Francisco podría saber que cuando alguien se salta y sale de la jurisdicción en que estaba, pierde la legalidad, pierde su derecho a tener la propiedad sobre el hecho o a la gestión del hecho. Vemos aquí claramente que todos absolutamente, incluido el Vaticano, utiliza la ley para poner en cintura las circunstancias que le competen. Son 4 ejemplos muy claros, muy claros. Sin embargo, el Papa Francisco aboga hasta decir que estar en contra de la migración ilegal, porque la migración masiva es ilegal, es un pecado grave. Es un pecado grave. Y lo equipara, porque va contra la vida, al hecho del aborto. Permítanme que lo dude, que estén en el mismo rango. El aborto, le tengo que decir al Papa Francisco, es legal en los países. Es legal. En algunos países occidentales tiene unos términos legales. Moralmente, evidentemente, ya saben lo que pienso. La migración es ilegal. La migración masiva es ilegal. Y moralmente podemos decir que todos tenemos derecho a decidir con nuestras propiedades, nuestras ubicaciones, nuestras localizaciones, tenemos derecho a decidir. ¿Por qué un Estado no tiene derecho a decidir sobre sus fronteras? Pregunto. ¿Por qué el Papa Francisco toma la migración como un hecho radicalmente importante? Les voy a poner un corte en el que al final del vídeo, un corte cortito, pequeño, donde una persona entrevistada en un programa de televisión de aquí, de España, en Cuarto Milenio, habla de la migración masiva y por qué se está dando de forma conjunta en países como Estados Unidos, Irlanda, España, Italia. ¿Por qué los gobiernos no hacen nada por detenerlo? ¿Y por qué se está permitiendo ese cambio en la preservación de las fronteras en los estados? Si ustedes siguen mi canal, alguno de mis canales, habrán podido ver cómo en Estados Unidos el paso por las fronteras, que es a pie lleno, es de miles de personas. Es algo que llama la atención. No te da tiempo ni a juzgarlo, porque es prácticamente una avalancha de personas caminando hacia una tierra prometida. El problema es que esas tierras prometidas, como ya le pasó al pueblo de Israel, cuando uno llega y accede, no es tan prometida. Hay otros conviviendo, viviendo, y otros que tienen derechos, y otros que quieren tener posibilidad de garantizar un futuro ordenado, seguro y estable. Les dejo con el comentario y ustedes aporten el resto, porque creo que en las circunstancias que vivimos tenemos que estar permanentemente alerta a lo que se nos dice. Yo soy católico, pero como verán, discrepo en muchas materias con el Papa Francisco. En materias que son sociales, que son de vida cotidiana y que nada tienen que ver con el dogma y la fe. En el dogma y la fe, seguro que el Papa Francisco y yo coincidimos. Así que hasta la siguiente en estos encuentros dentro de nuestros canales amigos de Perlas Cristianas, ONER Ediciones y ASO Digital Content, para que construyamos juntos una sociedad moral y en verdad. Que ya saben que verdad, bondad y belleza son los caminos que nos llevan a Dios. Hasta la siguiente. Chao. Orden a través del caos. Ese moto, ese lema, es el lema más antiguo de la masonería operativa, es decir, de los constructores de catedrales, etcétera, todos constructores medievales. Pero, ¿eso qué significa? Siempre para crear un nuevo orden, una nueva era, es necesario derrumbar todo. Según los más Y esta es la derrotción, ¿no?
Pero tiene que ver con esto, según los escasísimos, mejor informados intérpretes de todo este simbolismo, tendría que ver, cuidado, ahí queda, cada uno que lo mire como sea, pero como esto no se cuenta en ningún otro lado, hay que contarlo aquí. ¿Qué es lo que dice? Las superélites, es decir, unos pocos decenas o cientos de personas que son realmente los que lo controlan todo a través de los fondos de inversión, a través de un montón de cosas, a través de grupos, como por ejemplo Bilderberg y otros, y a Macron también los mismos, aparecen empujando a Macron hacia adelante, esos mismos, esos poquísimos, por algún motivo, que sería analizar en algún otro programa y quedarías alucinado, con alguna técnica de las varias disponibles que hay, saben qué posibles escenarios de futuro vamos a vivir a finales de esta época. Saben que, como dicen todas las tradiciones de todo el mundo, las tradiciones que implican sabiduría y no unas teorías que se sustituyen año tras año, lo que dicen es que todo nace, crece, decae y muere. Y así las civilizaciones. Y por lo tanto la civilización occidental, la civilización global, se va a destruir antes o después porque es necesario. Prevén eso y lo que preparan es el repuesto. Es decir, ¿qué haremos cuando eso desaparezca? Ya lo tenemos todo preparado. Tendremos nuestro nuevo orden global. ¿Esto es nuevo? No. Esto lo anticipó hace ¿cuánto? 40 años, 50 casi, en varias entrevistas y libros fascinantes, uno de los mayores cerebros del siglo XX y siglo XXI, que es Jacques Attali, que ha sido el asesor máximo, el cerebro gris de Mitterrand y, como él dice, el creador de Macron. Entre otras cosas. O sea que ese influjo masónico estaba en todo lo que esto. él dice. No, él no es masón, cuidado, muy interesante. Él lo que dice es esto. Hace 40 años, después, cuando llegue el derrumbe del imperio americano, en la década de los 20, la que estamos viviendo ahora, será sustituido por el nuevo imperio global de las corporaciones, sí, de las corporaciones. Ese es el imperio en el cual habrá un neocomunismo marcado, lo vamos a ver ahí luego en escenas importantes como la canción Imagine de John Lennon que pinta ahí.